tardes. Se ha pasado rápido el tiempo de oración y de alabanza, ¿eh? Cuando estás alabando con ganas y con gusto, pues se hace corto, ¿no? Amén. Amén. Bueno, pues nuevamente estamos aquí para seguir nuestros estudios y vamos a seguir hablando de qué? Sí. De la fe, ¿no? Vamos a seguir hablando de la fe. De la fe, que hay muchas cosas que hablar. Y hoy tenemos la segunda parte de lo que se refiere a la naturaleza de la fe, ¿no? Naturaleza de la fe, segunda parte. Porque todo no se puede dar en un momento, en un tiempo. Y os digo de antemano que el estudio de hoy es muy importante. Es muy importante. Porque la vida cristiana se fundamenta en la fe. Dice que el justo por la fe vivirá. Y la fe, ¿no? Habla en Hebreos 11, ¿no? Hemos hablado de que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Y alcanzaron, ¿no? Por medio de la fe, muchas promesas y muchas cosas, los héroes de la fe, ¿verdad? Amén. La fe es sumamente importante porque es el centro neurálgico de la palabra. La fe, pero en Jesucristo, no en cualquier cosa, ¿no? Amén. La fe puesta en el Salvador, en Jesucristo y en la palabra de Dios. Entonces, vamos a la segunda parte de la naturaleza de la fe. Y bueno, volviendo a recordar del estudio pasado, que la fe que produce resultados es la fe que se desarrolla en el corazón, ¿no? La fe que se desarrolla en el corazón y no solo de una mente o una mera aceptación mental. Porque hay mucha gente que tiene una fe solamente como aceptación mental, no una fe en el corazón. Y vimos que la fe estaba en el corazón. Aleluya. Y por eso dice la palabra de Dios sobre la armadura de Dios, ¿no? La coraza que cubre, ¿no? La parte del corazón. Y ahí está la fe y el amor. Entonces hoy vamos a hablar un poco de la sanidad. Con respecto a la fe, pero haciendo un poco énfasis en lo que es la sanidad y en la salud de nuestros cuerpos físicos. Y debemos entender que la mera aceptación mental, lo que es solo una mera aceptación mental de las afirmaciones que hace la Biblia relacionadas a la sanidad y a la salud, carecen de poder para convertirla en realidad en nuestra experiencia física. Quiero decir que no una mera aceptación mental puede producir en nosotros sanidad y salud, porque tiene que venir, como he dicho, del corazón. Y esto puede verse en las palabras de Pablo en Efesios 2, si queréis buscar Efesios capítulo 2, los versículos 8 y 9, que dice así la palabra, ¿no?, de Efesios. Dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, pero dice salvo también es sano. Salvo, la salvación es integral. Cuando una persona es salva de todo. Salvo de la enfermedad, salvo de las manos del diablo, salvo del pecado, salvo integralmente. Entonces, dice, porque por gracia sois salvos, sanos también, sanos, por medio de la fe. Y esto, la fe no es de vosotros, pues es don de Dios. Es un don de Dios, la fe es un don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, el don de la fe no es porque se consiga por obra, sino porque es un don de Dios, ¿no?
Y es por gracia que somos salvos y sanos. La palabra de Dios habla en muchos lugares de lo que es la sanidad, y Jesús vino y estuvo sanando enfermos, ¿no? Echando fuera demonios y haciendo una serie de cosas milagrosas, pero la sanidad es fundamental también con respecto a la fe. Entonces, las promesas hechas relativas a la salvación por la fe se aplican igualmente a la fe para la sanidad. La fe para la sanidad. Entonces, la fe que trae sanidad es un regalo de la gracia soberana de Dios. Ninguna clase de gimnasia mental o técnica psicológica puede producirla, porque hay mucha gente que viene con soluciones, ¿no? Para las enfermedades, ¿no? Se hacen muchas cosas, pero realmente la fe que trae sanidad es un regalo de la gracia soberana de Dios. Y ninguna clase de gimnasia mental va a solucionar los problemas de salud. Únicamente la mente espiritual puede asimilar esta clase de fe, una mente que es espiritual. Dice que la mente carnal no entiende, ¿no?, las cosas del espíritu. Entonces la mente carnal no se alinea con las cosas espirituales, sino una mente espiritual puede asimilar esta clase de fe. A la mente carnal le parece una tontería, ¿no?, lo que estamos diciendo esta tarde. La mente carnal acepta el testimonio, como dijimos en otro estudio, la mente carnal acepta el testimonio de los sentidos físicos, ¿no?, en todas las circunstancias, y así se rige por los sentidos. Los sentidos, nos regimos, nos guiamos por lo que ven nuestros ojos, lo que oyen nuestros oídos o lo que sentimos en nuestro cuerpo. Estamos, por ejemplo, enfermos. Nosotros ahora mismo, la persona que está padeciendo algún problema físico, pues siente en su cuerpo ese dolor, ¿no?, y se va a guiar por lo que está sintiendo. Esto es lo que tengo, ¿no?, este dolor o este problema. Pero la mente espiritual acepta el testimonio de la palabra de Dios como verdad invariable e inmutable, y entonces acepta el testimonio de los sentidos solo en la medida en que ésta está de acuerdo con el testimonio de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una mente espiritual, de otra manera hablándolo, no solamente va a aceptar el testimonio de los sentidos. O sea, yo solo voy a aceptar el testimonio de que me duele, por ejemplo, el brazo, ¿no? Solamente lo voy a aceptar con respecto a la palabra de Dios. Porque Dios dice que puedo ser sano, ¿no? Dios dice que hay muchas palabras de Dios, ¿no? Dice, está el salmo que dice, yo soy, ¿no?, el buen pastor, ¿no?, y todas las dolencias, ¿no?, nos pueden ser quitadas. Entonces, así resume David su actitud hacia el testimonio de la palabra de Dios. Pero David siempre era un amante de la palabra de Dios, y dice que atesoraba la palabra de Dios, vivía la palabra de Dios. Entonces él dice así en Salmo 119, dice: me apego a tus testimonios, Señor. Señor, no me avergüences. Me apego a tus testimonios, o sea, a lo que Dios ha dicho, ¿no? Señor, no me avergüences. ¿Qué quiere decir? Que él confía en esa palabra, en lo que Dios le ha dicho, y le dice: Señor, no me avergüences, porque me he apegado a tu testimonio. Aleluya. Estoy creyéndolo, y esto se va a hacer realidad en mi vida. Y también hace ya mucho que, dice la palabra, hace ya mucho que he entendido tu testimonio. También dice David eso: hace ya mucho que he entendido tu testimonio, que para siempre los has establecido. Entonces, David amaba la palabra de Dios, se regía por la palabra de Dios, vivía la palabra de Dios y se apegaba, como dice, a sus testimonios, a la palabra de Dios. Y él entendía que para siempre que lo que Dios había dicho lo había establecido para siempre.
no había cambio ni mudanza de lo que Dios decía. Y también nos vamos a encontrar con la experiencia de Abraham. La experiencia de Abraham en Romanos, no tenéis que buscar estos textos porque son muy cortos y ya los conocéis, ¿no? Pero Romanos 4, 17 dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En Romanos 4, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, o sea, que no son como si fuesen. Entonces Pablo cuenta que la fe de Abraham estaba dirigida a Dios. Estaba dirigida a Dios. Y el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Y quién puede llamar una cosa que no es como si ya fuera? Una cosa que no existe, porque ya no lo es y lo llamamos. Es algo que no entra en cabeza humana, ¿verdad? Entonces, la fe de Abraham estaba dirigida a Dios. Y esta declaración de que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, significa que tan pronto como Dios ha declarado que una cosa es verdadera, enseguida la fe la considera verdadera. Dios ha dicho, ¿no?, que llaman las cosas que no son como si fuesen. Entonces, Dios ha declarado que una cosa es verdadera, esto es así, y enseguida la fe considera eso que ha dicho Dios, que es así. No hay cambio. Claro, nuestros sentidos nos van a decir que no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esto que mis ojos me dicen que no, y mis oídos me dicen que no, y mis sentidos me están diciendo, yo tengo un dolor, yo tengo un problema, me está diciendo que tengo esto en el cuerpo, ¿no? Y aunque los sentidos no tengan evidencia de esa verdad, así Dios llamó a Abraham padre de muchas naciones. Dios llamó a Abraham padre de muchas naciones. Y a partir de ese momento, ¿qué pasó? Abraham se consideró a sí mismo como lo que Dios lo había llamado. Esa es la fe, ¿no? Dios llamaba a lo que no era como si fuera padre de muchas naciones. Fijaros que a pesar de que en ese momento Abraham no tenía ni un hijo que le hubiera nacido de Sara y de él, ya Dios hizo padre de muchas naciones. Amén. ¿Y él qué hizo? Se aferró a lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho, ¿no? Entonces Abraham no esperó hasta ver, interesante, Abraham no esperó hasta ver la evidencia física antes de aceptar como cierta la declaración de Dios. Él no miró lo que había, no miró con los ojos que él tenía, ni con su oído. Él miró lo que Dios había dicho, punto. Dios ha dicho, padre de muchas naciones, pues él lo aceptó tal como Dios lo dijo. No esperó hasta ver la evidencia, ¿no?, esa evidencia física, antes de aceptar como cierta la declaración de Dios. Por el contrario, él aceptó la declaración de Dios como verdadera primero. Él aceptó eso como lo primero. Y después su experiencia física se puso de acuerdo con lo que Dios había declarado. El primero vino creer lo que Dios había dicho y luego, después su experiencia física se puso de acuerdo con lo que Dios había declarado. Entonces en el versículo 18 Pablo nos cuenta que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y esta frase, creyó en esperanza, nos revela que en ese momento Abraham tenía no solo fe, sino también esperanza. Nos estaba revelando lo que ya hablamos en otros estudios, ¿no? Que la fe es una cosa y la esperanza otra. Esperanza en lo relativo al futuro. Abraham tenía una esperanza relativa al futuro y fe en el presente. Él había creído lo que Dios había dicho, Padre de naciones. Fe en el presente, y que su esperanza concerniente al futuro era el resultado de su fe en el presente. O sea, Abraham tenía una esperanza del futuro, pero concerniente a la fe que tenía en el momento de lo que Dios había dicho. Y dice en Romanos también 4, y no se debilitó Abraham, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto.
Fijaros lo que dice, estaba ya como muerto, tenía 100 años, ¿no? Estaba como muerto, yo llevaba ya 100 años y digo, uff, ¿no? Ya empiezo yo a mirarme con mis ojos físicos y lo que escucho, ¿no? Y dice que no se debilitó Abraham en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, también vemos que ahí Sara era estéril. Y era estéril de tantos años, no era de 2 días. Pero él dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, ni la esterilidad ¿qué hizo? Se aferró a lo que Dios ha dicho. Padre de naciones. Ahora vamos a ponernos nosotros en el lugar de Abraham. Nos ponemos en el lugar de Abraham. Me imagino ahí viendo todo lo contrario, ¿no? No tengo descendientes, mi mujer ya muy mayor, estéril. Esto no, yo no sé para qué Dios me dice esto. Es increíble. Mis sentidos me dicen que no, es imposible. Bueno, mis sentidos me dicen que no, pero a los que me rodean, las personas que me rodean, se van a reír, como Sara se rió cuando le dijeron que iba a tener un hijo. Entonces, Abraham se negó a aceptar el testimonio de su sentido. Él hizo algo ¿no? Por encima de lo que cualquiera hace, ¿no? Por eso es el padre de la fe, ¿no? Dice que negó a aceptar el testimonio de su sentido. Bueno, si Dios le ha dicho, esto es lo que hay. Que sin duda le decían que ya no era posible que él y Sara tuvieran un hijo. Es posible. Pero Abraham no aceptó ese testimonio porque no estaba de acuerdo con lo que Dios, porque no estaba de acuerdo con lo que Dios le había dicho. Sus sentidos le estaban diciendo una cosa, pero no estaban de acuerdo, lo que sus sentidos decían, de acuerdo con lo que Dios le había dicho. Entonces él prefería aceptar lo que Dios había dicho a aceptar lo que dice su sentido. Y ahí lo que estamos hablando de la sanidad y de lo que es sanidad y salud, ¿no? Nosotros tenemos, por eso yo a veces me pregunto por qué tantos cristianos tienen tantos problemas físicos, tantas enfermedades. Y ya lo dije una vez que quizás sea porque no hayamos entendido bien este tema de la fe. Porque todavía somos esclavos de nuestros sentidos. Somos esclavos de nuestros sentidos y entonces por eso hay tantos. No es normal, porque la palabra, ya decimos que dice mucho de ser sano, palabras de sanidad. O sea, es que hay infinidad de palabras, ¿no? Yo soy tu sanador, podemos buscar, ya lo sabéis. Cogemos una concordancia y sacamos, pero algo no hemos entendido, ¿no? Entonces, Abraham no hizo caso al testimonio de su sentido, se negó a tomarlo en cuenta. Y tampoco, como dice, tampoco dudó Abraham por incredulidad de la promesa de Dios. Sino que, eso está en Romanos 4, dice, tampoco dudó Abraham por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él dijo, gloria a Dios. Esto es verdad. Si Dios le ha dicho, esto va a ser así. No hizo caso de su sentido. Entonces, dio gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Era poderoso para hacer todo lo que prometido. Y ya conocemos la historia, ¿no? De Abraham, como Dios le pide que vaya a sacrificar a su hijo Isaac. Y cómo él fue, sabiendo que incluso era el descendiente que Dios le había dado y él fue a entregarlo. Esto muestra claramente en qué estaba enfocada la fe de Abraham. ¿En qué estaba enfocada? En la promesa de Dios. Entonces es lo que estamos hablando. La fe tiene que estar enfocada en la palabra, en la promesa que Dios da, no en nuestro sentido. El problema que tenemos nosotros es que vivimos en el margen de nuestro sentido. Así que la fe está fundamentada en las promesas y las declaraciones de la palabra de Dios y acepta el testimonio de los sentidos solo en lo que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Si mis sentidos están de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, lo acepto. Pero si no, no le hago caso a mis sentidos. Mis sentidos me están diciendo que soy muy mayor, me está diciendo que mi mujer es estéril, me está diciendo que yo tengo una enfermedad, tengo varias vértebras mal, tengo un problema muy gordo.
Pero eso es lo que me dice mi sentido, pero Dios dice que no, Aleluya. dice otra cosa, ¿no? Amén. Entonces, no podemos aceptar el testimonio de Dios. Y un poco antes, en Romanos 4:11 dice, Pablo llama a Abraham padre de todos los creyentes. Padre de todos los creyentes. Entonces, en el siguiente versículo habla de que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Nosotros somos los descendientes de Abraham. Somos los que debemos de seguir las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Aleluya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo mismo que hizo él. No hacerle caso a nuestro sentido y creer lo que Dios nos dice. Amén. Lo que Dios le dice, Padre de todos los creyentes. En el versículo 11 del capítulo 4 de Romanos. Y en el siguiente versículo habla, en el 12, también siguen la pisada de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Hablando de aquellos que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, seguir sus pisadas. Esto muestra que la fe bíblica consiste en actuar como Abraham y en seguir los pasos de su fe. Tenemos ahí un gran ejemplo, ¿no? Una cosa como pasó a Abraham de engendrar a los 100 años una mujer estéril y que ahora nosotros, los creyentes, seamos los descendientes y hay millones y han pasado miles de años y se ha cumplido la palabra de Dios. Amén. Entonces, Dios es fiel y es una palabra de fidelidad, ¿no? hacia Abraham. Entonces, si analizamos la naturaleza de la fe de Abraham, hemos visto que hay 3 pasos o etapas sucesivas en esta naturaleza de la fe de Abraham. Primero, Abraham aceptó la promesa de Dios como verdadera desde el mismo momento en que fue pronunciada. La creyó en el momento. Le dijo, Padre de él, ¿no? Y él se dice que esperanza contra esperanza. Segundo, Abraham se negó a aceptar el testimonio de sus sentidos en tanto no estuvieran de acuerdo con la declaración de Dios. Dijo, no, mis sentidos no le hago caso. Y yo estoy intentando hacer esto, ¿no? No hacerle caso a mis sentidos. Decir, bueno, yo tengo una alergia, ¿verdad? Yo tengo una alergia y digo, no le voy a hacer caso, porque yo tengo la alergia en mi cuerpo, es real, tengo una alergia y mi sentido me está diciendo, oye, te pica y te está rascando y te está dando ganas. Pero por otro lado, tengo las promesas, Dios me dice otras cosas, ¿no? Que yo tengo que ir a la palabra y vivirla. Aleluya. Y yo practicando esto, porque es algo que he preparado, yo me doy cuenta que haciéndolo no tengo alergia. Está con medicamentos, pero he querido negar lo que mi sentido me está diciendo. Te pica, tienes. Ahora ya no tengo. Ya tengo, aquí no tengo, ya no me estoy rascando, ya está desapareciendo. ¿Por qué? Porque estoy creyendo en la palabra de Dios. Aleluya. Y yo no se lo he dicho a mi esposa, pero aquí, en esta pierna, tenía un fatal, y aquí, y en los brazos. Y me picaba mucho. Y no, ahora no. ¿Por qué? Porque no estoy haciéndole caso a mis sentidos físicos. No lo he comentado antes, pero estoy viendo que se cumple, ¿no? Porque estoy reclamándole al Señor el sacrificio único y para siempre que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Para que yo tenga sanidad. Amén. Aleluya. Y no me pica. No tengo toda la alergia que tal, ¿no? Pero mi sentir, cuando empieza a picarme la alergia, no puedo dudar, tengo que seguir afianzándome en lo que Dios dice. Amén. ¿Y qué puede más? La palabra de Dios. Por eso digo que muchos cristianos, no entiendo, miles de cristianos tienen problemas de salud. Y es porque tienen puestos sus ojos en los sentidos físicos, ¿no? También a veces la espalda, cualquier cosa, entonces hay que
no se le mucho caso, hay que irse a las palabras. Y luego, tercero, debido a que Abraham se aferró a lo que Dios le había prometido, su vivencia física y el testimonio de su sentido acabaron por concordar con la declaración de Dios. O sea, concuerda lo que había dicho Dios con lo que ocurrió, porque sus sentidos tenían que concordar. ¿Qué ocurrió? Pues que tuvo un descendiente con una mujer estéril y siendo muy mayor los dos. Concuerda. Ahora sí, ya sí dice, se ha hecho una realidad. Ahora sí es una realidad. Ahora mis sentidos ven, mis ojos ven lo que Dios ha dicho, oyen lo que Dios ha dicho y viven lo que Dios ha dicho. Ahora sí concuerdan mis sentidos físicos, porque ahora concuerdan, mis ojos ven mi alergia que ha sido quitada. Concuerdan. Pero ahora concuerda, ahora sí lo ven. Pero primero tuve que creer antes de mirar, antes de ver. ¿Amén? Así, lo que él había aceptado primero por la simple fe, a pesar del testimonio de sus sentidos, se volvió realidad en su propia vivencia física, confirmada por el testimonio de sus sentidos. Ahora, mis sentidos dan testimonio de que estoy sano. Y sus sentidos, los de Abraham, daba testimonio de que él era padre, ¿no?, de un hijo que había venido de una manera milagrosa, ¿no? Y luego, pues, él estando ahora en el seno, ¿no?, de Dios, estará viendo la descendencia tan grande, ¿no?, porque dice que le dijo el Señor, sal afuera y cuenta las estrellas, si pueden ser contadas, o la arena del mar. Así serán tu descendencia, ¿no? Y eso fue lo que él creyó, esperanza contra esperanza. No creyó, no, los sentidos, ¿no? En realidad, a lo largo de los siglos, los filósofos, los psicólogos han repetido los filósofos y los psicólogos en muy diferentes épocas y antecedentes están de acuerdo en declarar que el testimonio de nuestros sentidos físicos es variable y es subjetivo e inseguro. O sea, que los filósofos, los psicólogos, ¿no?, ellos mismos dan testimonio de que nuestros sentidos no son fiables. No son fiables. Son subjetivos e inseguros. Ahí es donde están nuestras emociones, ¿no? No nos podemos fiar de nuestras emociones, ¿verdad? Y entonces, en realidad, a lo largo de los siglos, los filósofos y los psicólogos han repetido la pregunta que hizo Pilato, cuando preguntó, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿No? Sin embargo, el creyente cristiano halla la respuesta en las palabras que Jesús le dijo en Juan 17:17, ¿no?, que dice, tu palabra es verdad. Entonces nosotros tenemos que creer la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Solo. No podemos, nos pueden decir lo que sea, pero ¿no? Yo, por ejemplo, hoy iba con Pedro, íbamos caminando y nos encontramos con el pastor Félix y se queda, nos saludamos y se queda, ¡ah! ¡Qué joven estás! ¡Qué no sé qué! Y digo, o sea, estaré más gordo. No, está muy joven. Y yo no me veo así, porque mis sentidos me dicen que no, pero la palabra de Dios dice que somos, ¿no?, vivificados. Estamos, ¿no? Es como que la gente dice que los lirios del campo, ¿cómo se visten los lirios del campo? ¿No? Y nosotros, sin embargo, pues no nos vestimos como los lirios del campo y Dios no. Y no es la primera vez, me lo dicen mis compañeros, me lo dicen. ¿Por qué? Yo no me veo, mis sentidos me dicen, estás viejo, estás, ¿ves? Qué arruga o qué ojeras. Y además levantándote tan temprano, madrugando. Pero claro, prácticamente, bueno, había estado esta mañana con el Señor 3 horas. Entonces, el Espíritu de Dios te vivifica. Y él me veía así, y de testigo está Pedro, que venía conmigo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Decía, y digo, bueno, pues lo creo porque Dios lo hace ver así. Y me veía joven y él es mucho más joven. Entonces tenemos que hacer una edición entre la verdadera fe bíblica por un lado y las enseñanzas como también las del dominio de la mente sobre la materia, ¿no?, que también tenemos que tener cuidado, porque no se trata de dominar, ¿no?, la salud y las cosas con la mente, ¿no? Es decir, no, estamos hablando de la palabra de Dios, no con técnicas
mentales, ¿no? O la falsamente llamada ciencia cristiana, ¿no? Hay una cosa de que dice, esto hay que creerlo así, ¿no? Porque no, también hay que aprender de que es por medio de las promesas. Es por medio de las promesas que Dios nos da personales que nosotros las creemos. Por ejemplo, a Abraham Dios le dijo, padre de multitudes. Fue una palabra que le dijo a Abraham, ¿verdad? A otro le dirá otra cosa, conforme a la salud, conforme a... Entonces, tiene que ser conforme también lo que Dios te hable. Y eso requiere practicar lo que Dios te dice, ¿verdad? Entonces, en una clase, hoy, un estudio bíblico como hoy, también quiero que sea una cosa práctica, ¿no? Porque tengo aquí algo práctico que hoy mismo, esta mañana, Dios me ha hablado. Os lo he dicho antes, ¿no? Dios me ha hablado algo y he tenido que andar los pasos que Dios exige o demanda para que yo llegue a esa promesa, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado que no se trata de una cosa mental, sino que está basado en la palabra que Dios nos diga personal a cada uno, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. También es necesario distinguir entre la fe y la presunción, porque hay presunción, que es una línea muy fina, ¿no? La presunción contiene un elemento de arrogancia humana y autoglorificación. Es la afirmación de la voluntad del hombre, ¿no? Es que yo, por ejemplo, una presunción de... Dios ha dicho, no, pues como que voy a creer todo lo que yo he leído, ¿no? Porque puede ser una presunción. Dios no te ha hablado algo, no te puede aferrar a algo que Dios no te ha hablado a ti personalmente. Bueno, pues en una cosa práctica que estoy diciendo, pues después de un tiempo de estudiar, bueno, está estudiando la palabra y Dios dice que hay que buscar dirección, ¿no? Yo he buscado dirección por medio del ayuno, no por decir que he ayunado, sino como una clase práctica. ¿Yo qué he hecho? Pues todas las mañanas, todos los días estoy buscando a Dios, pero me propuse humillarme y buscar la dirección de Dios para ciertas preguntas que yo le estaba haciendo a Dios, de problemas. Tengo mi libreta apuntado, ¿no? Cosas que yo le estoy preguntando a Dios. Pero para que Dios me hable, yo tengo que buscar a Dios, porque eso es lo que dice la palabra. Me hallan los que me buscan, ¿no? Entonces yo, varios días de ayuno, y hoy concretamente Dios me ha hablado, ¿no? Me habla y me dice una palabra y me voy a la Biblia, y cuando abro la Biblia se abre exactamente, como he dicho antes, en el mismo capítulo que Dios me está hablando, ahí. Y el Señor, ¿quieres que lo lea? Y lo leo. Y me habla a mí personalmente, ¿no? Sobre una cosa. ¿Qué es lo que yo hago ahora? Una cosa práctica, ¿no? Entonces, si Dios me ha hablado sobre eso, lo que yo ahora hago es creer lo que Dios me ha dicho. Amén. Él me ha dicho estas palabras, yo las apunto o las subrayo en mi Biblia y las voy a estar proclamando a Dios, porque es lo que Él me ha dicho. Él me promete una cosa y yo le digo, Señor, tú me has prometido esto. Amén. Como David dijo, ¿no? Y como María ¿qué dijo? Dice, hágase en mí conforme tu palabra. Y David dijo, cumple ahora lo que tu palabra ha dicho de mí. Entonces, si tú, Señor, me has dicho esto, tú ya eres responsable de cumplir lo que me has dicho. Como Abraham, ¿no? Tú me has dicho que yo soy padre de multitudes, pues lo voy a creer. Entonces yo ahora, Dios me da una palabra y yo la creo. Pero tengo que buscar esa palabra y esa promesa. Yo no voy a creer, ¿no? Como decía el Señor, el diablo le dijo a Jesús, dice que si te tiras de aquí, ¿no? tus ángeles te recogerán. Entonces dice el Señor, no tentará el Señor tu Dios. O sea, no puedes coger una palabra y apropiártela tú, como hace mucha gente, sin buscar a Dios
sin servir a Dios y sin ser un verdadero creyente de corazón, porque tú en tu mente tengas la presunción de que eso se va a cumplir, ¿no? Yo le pido a Dios que voy a hacer un gran... lo que tú quieras hacer en tu vida, y ya dices, no, es que esto lo va a hacer Dios. No, no, Dios no te ha dicho nada. Tú no te puedes agarrar a esa promesa. Dios no te ha dicho que tú vayas a ser un gran médico, un gran profesor, o un gran futbolista. No. Si Dios te lo habla personalmente, créelo. Amén. Créelo, que si te lo ha dicho, no te preocupes que tú lo vas a hacer. Pero tiene que ser basado así. Entonces es una clase práctica de que no puedes creer todo si Dios no te lo dice. Ya os lo dije un día, que a mí, Dios mío, como a vosotros, me ha dado ciertas promesas. Y en esas promesas yo, cuando he tenido un problema, me he ido a esas promesas, las he confesado y se han hecho realidad. Promesas muy buenas, ¿no? Entonces, así es, ¿no? Aleluya. Y la palabra de Pablo, a ver. Entonces, dice la palabra de Dios, dice Juan Bautista, dice, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Si no le es dado, es lo que yo estoy hablando. Si no te es dado del cielo una promesa, una palabra, no. Entonces no puedes aferrarte a ella. Eso es así, no puedes. Entonces la fe recibe, pero la presunción arrebata. O sea, la presunción es, esto para mí, ¿no? Yo cojo esta promesa y para mí, ¿no? Puede que no tenga los requisitos que cumplir para que tú tengas esa promesa. Aleluya. Porque hay gente que no cumple los requisitos para que se le... Porque, por ejemplo, tú quieres sanidad de tu cuerpo, pero no eres capaz de perdonar a alguien. No pidas sanidad si no puedes perdonar, porque no te va a escuchar Dios. Es lógico, ¿no? Entonces mucha gente reclama promesas que necesita, ¿no?, cumplir unos requisitos. Eso es así también, ¿no? Todo tiene su... Si tú eres un holgazán y no trabajas, no esperes alcanzar grandes metas, porque Dios en su palabra dice que el que no trabaja, que ni coma. Y nosotros muchas veces decimos, cuando damos gracias por la comida, Señor, dale, suple a los que no tienen. Y yo a veces digo, pero que no tienes si... ¿no? Es un poco así, ¿no? Porque si no tienen porque no trabajan o porque son unos vagos, ¿no? Entonces todo no es tan fácil. Aleluya. Entonces hasta aquí hemos visto dos características de la fe. Que la fe es diferente de la esperanza y que la fe, ¿no?, solamente está fundada en la palabra de Dios. Eso es fundamental, ¿no? Que la fe está fundamentada en la palabra de Dios. Aleluya. Y ahora llegamos a otra característica que es muy importante. Que vamos a hablar seguidamente. De la fe que podemos ver en el versículo 10 de Romanos. Capítulo 10, versículo 10. Dice, cuando Pablo dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero con la boca se confiesa para salvación. Así sale a relucir la asociación directa entre la fe en el corazón, que habíamos dicho, y la confesión con la boca. Hay una asociación entre la fe en el corazón y la confesión con la boca. Esto también es muy importante. Y esta asociación entre el corazón y la boca es uno de los grandes principios básicos de la Escritura. Es un principio básico, la fe y la confesión. No pueden ir por separado. Cristo mismo dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Se deduce por consiguiente que cuando el corazón está lleno de fe en Cristo, esta encontrará su expresión apropiada cuando confesamos a Cristo abiertamente con nuestra boca, ¿no? O sea, nuestro corazón está lleno de Cristo
Entonces, nuestra expresión, ¿cuál es? Confesar a Cristo abiertamente con nuestra boca. Amén. Entonces, una fe que es suprimida en el silencio, sin confesarla abiertamente, es una fe incompleta, que no proporciona los resultados ni los beneficios que deseamos. Una fe que está en el corazón, pero no se confiesa con la boca, porque con la boca se confiesa, ¿para qué? Para la salvación, ¿no? Entonces, si no la confesamos, es vana. Pablo se refiere a esta asociación entre el creer y el hablar cuando dice: teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, dice, creí, por lo cual hablé. Amén. Nosotros también creemos, dice el texto, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Creemos, pero tenemos que hablar. Amén. Eso está en 2 Corintios 4:13. Entonces, la mera fe intelectual que se queda en la mente puede quizás permanece en silencio. Pero la fe que es espiritual, la fe que está en el espíritu y en el corazón del hombre, tiene que hablar, tiene que expresarse en confesión con la boca, tiene que confesarse con la boca. No se puede quedar ahí solamente en nuestro interior. Y es fundamental, porque ya lo hemos leído en este texto, ¿no? Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y hay mucha gente que dice tener fe, pero no confiesa con su boca, no lo expresa. Entonces, la palabra confesión, traducida del griego, significa literalmente decir lo mismo que. Por lo tanto, la confesión para los cristianos significa decir con nuestra boca lo mismo que Dios ha dicho ya en su palabra. Es lo mismo. O en resumen, las palabras de nuestra boca están de acuerdo con la palabra de Dios. O sea, nuestras palabras, esto, como he dicho antes, esta no es mi palabra, no me la he inventado yo, no la he sacado yo de mi bolsillo, sino que es una palabra que Dios dice en su palabra, ¿no? En Isaías 49. Entonces yo esta palabra no es mi palabra, entonces yo la tomo, la creo y la confieso y la hablo. Y ahora vamos a ver, porque atención a esto que voy a decir ahora, porque en Hebreos 3:1 no tenéis que buscarlo, porque no vamos a leer. Aquí esto se le llama el sumo sacerdote, ¿verdad? De nuestra profesión o confesión. Esto significa que Cristo en los cielos sirve como nuestro abogado y representante en lo que respecta a cada verdad de la palabra de Dios que nosotros en la tierra confesamos con nuestra boca. Entonces Él es sumo sacerdote de nuestra profesión o confesión, ¿no? Pero cuando dejamos de confesar nuestra fe sobre la tierra, aquí en la tierra Él está sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros, es nuestro sacerdote, ¿no? Esto es nuestra intercesión y es nuestro abogado. Entonces, cuando nosotros dejamos de confesar nuestra fe sobre la tierra, no le damos oportunidad a Cristo para actuar en beneficio nuestro en el cielo. Esto es algo, a ver si lo entendemos, ¿no? Lo que nosotros confesemos aquí en la tierra, Jesús es el sacerdote de nuestra confesión. Nosotros estamos confesando y Él lo está transmitiendo, porque Él es el verbo, Él es la palabra, Él está transmitiendo nuestra confesión al Padre. ¿Y qué está surgiendo? Se está haciendo realidad lo que Dios ha dicho. Entonces yo confieso lo que Dios me ha dicho a mí, se lo confieso para que esa palabra produzca el poder de crear o de hacer lo que la palabra ha dicho. Aleluya. Entonces, si dejamos de confesar nuestra fe sobre la tierra, no le damos oportunidad a Cristo para actuar en beneficio en el cielo. La extensión del ministerio de sumo sacerdote de Cristo por nosotros en el cielo es determinada por la extensión de nuestra confesión en la tierra. Lo que nosotros confesemos aquí es lo que llega al cielo. Por eso dice, lo que atéis en el cielo será atado en el cielo.
Y lo que atéis, o sea, lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y nosotros desatamos el poder de Dios cuando proclamamos su palabra, la confesamos, la creemos, primero la creemos y la confesamos. Entonces, ¿qué hacemos? Desatar en el cielo lo que estamos desatando en la tierra. Y atando en la tierra, en el cielo, lo que estamos atando en la tierra. Si nosotros confesamos cosas de liberación y cosas concretas aquí, se producen en el cielo. Pero si no las confesamos, se quedan en la mente o en el corazón como fe, no producen nada, porque hay que confesar. Entonces, ya ahí yo creo que ha quedado claro, ¿no? Este tema de la fe en este punto que hemos hablado hoy. La verdad es que hoy me está costando bastante el mensaje, el estudio. Y es porque el diablo, lo he aprendido de otros hombres de Dios, que ellos lo han confesado, dice, me ha costado hoy, me está costando, pero es porque hay impedimentos del enemigo, el enemigo no quiere, ¿no? Y es increíble que otras veces fluye y otras veces no, pero como que algo, ya lo he dicho al principio, es un mensaje muy importante. Yo ya lo tengo entendido, yo ya lo he recibido y yo lo estoy viviendo. Entonces lo estoy intentando transmitir. No sé si llega con claridad, pero a veces eso, ¿no? ¿Por qué cuesta? Y es porque el enemigo no quiere, hay una atmósfera que no quiere. Y cuesta, ¿no? Parece que te haces torpe a la hora de hablar, como decía San Pablo, torpe de palabras, ¿no? Pero en el espíritu. Entonces es muy importante, porque lo que estamos diciendo esta tarde es fundamental. Es fundamental. Yo para mi vida está siendo fundamental, porque Dios me ha dado una promesa, yo ahora me voy a afianzar a esa promesa y la voy a vivir. Y voy a negar lo que mis sentidos me van a decir. Porque mis sentidos me van a decir, por ejemplo, esta iglesia no se va a llenar. Lleva mucho tiempo de esta manera, las circunstancias no son, te va a venir un montón de ideas, ¿no? Pero Dios te dice, va a haber multitudes. ¿Pero cómo va a ser? ¿Cómo vamos a creer lo que aquí dice este texto? Porque ya lo vamos a aprovechar, ¿no? Para el enemigo, lo vamos a proclamar a través delante del enemigo. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró a esto? Aleluya. Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina en la tierra y desterrada. ¿Quién pues crió a esto? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Así dijo Jehová el Señor. Esta es la palabra que dice el Señor a mi pregunta, ¿no? ¿De dónde ha salido toda esta multitud? Si yo estaba privada de hijos, estaba sola, y llevo así tanto tiempo, años, peregrina y desterrada, como si fueran algo que no desechaba, ¿no? ¿Quién pues crió esto? Porque está diciendo quién es, ¿de dónde salió esto? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? ¿Dónde? Yo no los veía, ¿no? Así dijo Jehová el Señor, he aquí, esa es la palabra que tenemos con nosotros que he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, eso dice el Señor, tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos, levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos. Y traerán en brazos a tu hijo. Yo decía, Señor, cuando estaba proclamando, decía, Señor, te está hablando de naciones. Dice, sí. Bueno, aquí hay muchos extranjeros, ¿no? Vendrán extranjeros. ¿Qué somos aquí? Brasileños, dominicanos, españoles, ¿no? He aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a tu hijo y tu hija serán traídas en hombro. Esto es una parte de lo que Dios me ha hablado. Esto es una parte de lo que Dios me ha hablado. Y si Dios lo ha dicho, yo ahora tengo que negar mi sentido. Decir, Señor, pero claro, ahí está la pregunta, ¿quién ha inventado esto? ¿De dónde han salido? ¿No? ¿Quién lo ha criado? Pues esa es la fe, ¿no? Que ahora yo tengo que estar ahí. Y negar mi sentido. Y si mañana no veo, esperanza contra esperanza.
No veo, pero tengo que creerlo. Amén. Y aunque tenga 100 años, tengo que seguir creyendo. Amén. Y aunque vea la eternidad, tengo que seguir creyendo. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Porque lo hizo con Abraham. Amén. Y lo va a hacer con nosotros. Amén. Y lo va a hacer en nuestras vidas. En todas las áreas que tú creas que Dios te hable. Ahora eso sí tienes que buscar a Dios para que Dios te hable con cuidado. Y si te dice, Señor, te da la promesa, te casarás, tendrás esto, y si te lo dice o algo, ¿no? Un texto que Dios te dé, créelo. Amén. Aunque te veas, aunque una persona esté con 200 kilos, fea y lo que sea, pero bueno, a esta altura, como si nadie me va a querer, no te preocupes, adelgazarás, no sé lo que hará Dios, pero tú te vas a casar. Tú vas a hacer lo que Dios te haya prometido. Te lo ha prometido, Dios te lo va a dar. Amén. Por eso hay que buscar la dirección de Dios, ¿verdad? Entonces voy a resumir ya termino. Resumimos las características de la fe tal como lo define la Biblia. Aleluya. La fe bíblica es una condición del corazón, no de la mente. Es del corazón, no de la mente. Por eso la mente nos engaña. Nos va a ver, las cosas las va a poner feas, negras. ¿No? Va a decir, pero es imposible. No. Va a decir, con este pastor vamos a casar. Con este líder de la alabanza vamos a tener futuro. Con la pastora cojeando, ¿dónde vamos? ¿Verdad? Entonces tenemos que negarlo, ¿no? Señor. Resumiendo, está en el presente y no en el futuro. Tenemos que creer lo que Dios ha dicho en el presente para tener esperanza de lo que va a venir. ¿No? Va a venir lo que va a venir, vamos a tener esperanza, pero en el presente yo tengo que creer lo que Dios dice. Produce un cambio positivo en nuestra conducta y en nuestra vivencia. Eso también es importante, porque la fe es una fe que cambia a las personas. La fe no es que yo tengo fe y voy un día a la iglesia, mañana no voy y hago lo que me da la gana. ¿No? La fe es lo que Dios nos manda, lo que Dios dice que hagamos y lo que es su palabra. Entonces es una fe que cambia a la persona, es transformada. Es una persona que es transformada a la obediencia, es una persona que es transformada a vivir los caminos que Dios ha marcado y ha trazado, no a una fe sucedánea, ¿no? Es un cambio positivo en nuestra conducta y en nuestra vivencia, ¿no? Ese es el termómetro del cristiano. Si tú ves a una persona que nunca cambia, pues puede hacer una valoración clara. Esa persona no tiene fe, no está convertida, no es verdadero cristiano, nunca cambia, no cambia, sigue no da más que problemas, ¿sabes? Entonces está basada también, otra parte, está basada solo en la palabra de Dios y acepta el testimonio de los sentidos únicamente cuando concuerda con el testimonio de la palabra de Dios. Cuando los sentidos concuerdan. Los sentidos no son primero es lo que Dios ha dicho y luego los sentidos tienen que concordar con lo que Dios ha dicho. Si no concuerda, no le hagas caso a los sentidos. Y luego se expresa la confesión con la boca, que hemos dicho, el último punto. Tenemos que expresar con la boca lo que Dios nos ha dicho. Señor, tú me has dicho esto, ¿no? Cúmplase esto. Y ya aquí hemos terminado con este estudio de hoy, porque ya digo que me ha costado, y hay que entenderlo, hay que entender este mensaje, y hay que hacerlo ahí de uno. Yo ya lo he dicho, estoy practicando, ¿no? Estoy anulando mi sentido, lo que mi sentido me dice. ¿Qué me dice? ¿No? Por ejemplo, voy a dar otro ejemplo. El Señor el otro día me dio un texto leyendo, cuando en mi devocional me dice, por la fe apagar un fuego impetuoso. Por la fe apagar un fuego. Pero, oye, Señor, ¿para qué me está hablando? Porque yo soy bombero. Y me estaba hablando, yo creo que ahí me estaba saltando la palabra diciendo, por la fe que tú tienes, se está cumpliendo lo que tú estás viendo. Que muchos fuegos, por eso muchas veces digo que mis compañeros me dicen, que se lo pongan de primero porque no salimos. Entonces, por mi fe de que yo confío en que Dios quita mucha leña del fuego, como se podría decir, muchos fuegos, y Dios me mostrará que por mi fe en Dios, muchos fuegos impetuosos, porque dice impetuosos. ¿Cómo son impetuosos? De mucho alcance, fuegos grandes,
Dios lo ha frenado, no lo ha permitido. Por mi fe muchos fuegos no han sido producidos. Y digo, pues eso, y entonces me está diciendo, ¿qué me está diciendo el Señor? Pues que tenga fe, siga confiando en que muchos fuegos impetuosos no se van a llevar a cabo por la fe de que yo pongo a Dios, de que no, y realmente eso ocurre. Y yo lo he visto, ¿no? Aleluya. Son promesas que en un momento Dios te da y yo las tengo que vivir y experimentar. No me voy a encontrar con ningún fuego impetuoso. Sin embargo, mis compañeros sí se han encontrado con ellos. Yo llego a la guardia que viene y digo, ¿cómo ha ido la guardia? Estuvimos en una nave toda la noche. Pero claro, tú estás librado. Digo, claro, no me ha pillado. También hay otra promesa que dice, pasarán ríos, no te anegarán, fuego no te quemarán. Y esa promesa a mí me vino así como yo, oye, me está diciendo que cuando yo vaya a una inundación no me anegaré. Y yo estoy en inundaciones donde han muerto gente ahogada y fuego donde no me... Entonces, son promesas que Dios dice para tu vida. Amén. Y yo pues digo, mira, pues ahora yo las voy a coger, como me la está diciendo el Señor para mí, porque mi trabajo es ese. Yo, en un momento que me vea en un fregado de una inundación gravísima, me tendré que agarrar, porque yo he estado en tormentas de agua, inundaciones, y he tenido que agarrar la fe. Pero ahora me agarro más la fe diciendo, Señor, aunque vea que viene un río para mí, voy a confiar en que no me anegará. Amén. Y aunque vea que voy a quemar, que viene lo más grande de fuego, no me voy a quemar. ¿Y qué pasará? Porque se cumplirá la palabra. ¿Qué pasó a Daniel en el foso de los leones? Que no, los leones no se lo comieron. ¿Qué le pasó cuando le encendieron el fuego y lo aumentaron 7 veces el fuego? Pues que no se quemó, estaba allí otro personaje dentro. ¿Quién era? El Señor, ¿no? Un ángel, y fue liberado. Entonces nosotros tenemos que tener fe en lo que Dios nos ha dicho. Y Claudia tiene que ponerse a andar derecho, ¿no? Y no hacer caso a su sentido. Entonces ahora tiene que pedirle al Señor exclusivamente una palabra para que esto, mi sentido, muchas veces sale, ¿qué nos dice nada? Hay que tomar medicamento, ¿no? Hay que tomar medicamento, hay que hacer, sí, podemos hacer eso. Pero tenemos que ir a lo que Dios hace. Fundamental. Bueno, y ahora ya termino y damos paso a las preguntas. ¿No? No, vamos a hacerlo grabado también. ¿O no? ¿Queréis que lo haga grabado? Así la gente se queda. Sí, claro. Preguntas y comentarios y lo que tú me No, quieras. pues eso, sí que es verdad que he entendido lo de la importancia de confesar. Que hay veces que pensamos, yo por ejemplo no me acordaba de verdad de que Cristo es nuestro sumo sacerdote, y como decía en el texto de Hebreo, que Él es sumo sacerdote y que está por nuestra profesión y nuestra confesión, que a veces nosotros pensamos que sí, que la palabra tiene poder, pero ¿por qué tiene poder? Porque está Cristo ahí como sumo sacerdote llevando lo que nosotros confesamos al Padre. O sea, que no es solamente que la palabra se activa, toma, por decirlo así, vida, así por así, sino porque Cristo está atento a lo que nosotros confesamos. Y sí que es verdad que hoy yo me he dado cuenta de ese detalle, de la importancia que realmente tiene. Que no solamente basta con creer en el corazón, que sí, que yo creo, Señor, y mire, y pido, sino que yo tengo que activar la palabra para que pues, el gran sumo sacerdote de Cristo pues la tome. Y sí que es verdad que esa parte me ha tocado. Y yo digo, verdaderamente, yo no lo reconocí así. Entonces, a partir de hoy, yo creo que hay un poco un antes y un después en mi vida a la hora de confesar lo que realmente se cree. Sí que es verdad que no. Eso es, claro. Es que no es lo mismo que, claro. Que no nos damos cuenta. Muchas veces hacemos las cosas así a la ligera. Sí. No lo entendemos claramente. Es que las cosas, como decía Pedro, dice, de Pablo, decía, porque hay muchas cosas difíciles de entender. Porque Pablo era el que más cartas escribió y Pedro
era apóstol y además había estado con Jesús. Pablo no había andado 3 años con Jesús y Pedro sí. Sin embargo, a Pedro mismo le costaba, decía que era difícil de entender, porque se disciernen espiritualmente. Entonces, es difícil, ¿no?, de decir, bueno, que yo vea que hay miles de cristianos enfermos con enfermedades graves y yo me hago la pregunta de por qué, si la palabra de Dios, ¿no?, dice que somos salvos, sanos, y habla mucho de la sanidad, ¿no?, y el buen pastor, ¿no?, ese salmo que habla del buen pastor, ¿no?, de que es nuestro sanador y todo. Entonces, ¿por qué? Y yo creo que es que no estamos entendiendo bien eso que he dicho, que nuestros sentidos nos están traicionando. Nuestros sentidos nos están diciendo, esto, ¿no?, yo tengo esta enfermedad, hay un pastor por ahí, un hombre que dice que, bueno, que lleva 50 años con el azúcar, ¿cómo le llaman? La diabetes, y que es algo que, bueno, que tiene que vivir con ello y que Dios que por alguna causa, y es su forma de ver eso, porque yo creo que esas diabetes no tenía él piensa que si la tiene es porque Dios se la ha permitido, pero entonces estamos negando lo que Dios hace, que es la sanidad. Porque quizá él no cree en la sanidad y no cree que Dios le pueda dar la promesa de ser sano, ¿no? Al no proclamar, pues... La sanidad es un don de Dios. Claro, no, es que claro, no lo cree y además lo enseña, es que yo sé que lo está enseñando así a otras personas de esa manera. Y yo no puedo decir a una persona de esa manera. Yo fui sanado de la columna, ¿no?, y aquí estoy. Entonces, no puedo negarlo, pero claro, cada uno tiene su forma de ver las cosas. Yo creo en lo que Dios dice, ¿no? Serás. Habla de la sanidad, un montón. Ahora yo tendré que me voy a aprovechar, ¿no?, para buscar todos los textos y apuntarlos, porque a veces se me olvida. Sí. Pero de sanidad hay infinidad de cosas que Dios habla. Sí. Yo creo que puede ser también tanto para sanidad física como Claro. para sanidad. ¿Vosotros recordáis ahora textos de temas de sanidad, de qué promesas que Dios ha hecho de sanidad? ¿Os acordáis ahora mismo? Pues por ejemplo la de que por su llaga nosotros fuimos sanados. Eso, por ejemplo, por su llaga fuimos sanados. Entonces, ¿qué está diciendo? Sanados. Entonces, eso que tú estás diciendo, yo mismo lo confieso mucho, Señor, por tu llaga fuimos sanados, por tu llaga fuimos sanados. Porque es una promesa general, por tu llaga, porque ya fue hecha. Entonces, como fue una promesa ya hecha, por tu llaga fuimos sanados, yo la confieso, que precisamente esa es la que más confieso para las llagas que tengo de alergia, que ya no las tengo. ¿Por qué? Porque confieso, por tus llagas fuimos sanados. Señor, tú has dicho, por tus llagas fuimos sanados. Y la confieso, y la tengo que creer, y gracias a este estudio, ver que tengo que negar lo que mi sentido me dice. Pero es que te pica, los ves y tal, sí, pero el Señor ha dicho por tu llagas que fuimos sanados y que hubo un sacrificio único y para siempre. Amén. Y como fue para siempre, me abarca para siempre, o sea, yo siempre soy sanado. Y único, que no hay otro como ese sacrificio de la cruz del Calvario, y es único y para siempre. Siempre voy a ser sanado, siempre. Si lo creo, si lo vivo, lo confieso. Entonces, para siempre, cuando me venga otro problema, buscaré a Dios, Señor, por tus llagas fuimos sanados. Fuimos sanados, ¿no? Puede que sea sanado, ¿no? Fuimos sanados, ya fuimos. Igual que la salvación fue hace 2000 años, creímos. Y la muerte de Jesús fue hace 2000 años, y sin embargo nosotros, si creemos ahora, después de 2000 años, puede ser salvo y sano, se aplica. Entonces yo voy eso sí, ya aprovechamos de decir que voy al Espíritu Santo, porque es una cosa que no he aprendido, me voy al Espíritu Santo porque es el administrador de los bienes, de los bienes de Dios, y administrador de las promesas. Entonces voy al Espíritu Santo y le digo, Espíritu Santo, aplica en mi vida este sacrificio único y para siempre. Se lo digo al Espíritu Santo, y Él es a través únicamente de la cruz de Cristo y de ese sacrificio que Él me puede dar eso. Si yo no voy si voy a través de mi mente, de otra cosa, no me va a dar nada el Espíritu Santo, no me va a administrar los bienes que Dios tiene ahí para mí. Yo se lo digo
aplica. Entonces, al aplicarlo, se produce, aplica. Y ahí ha venido bien la pregunta, o sea, eso, porque salen otras cosas, ¿no? ¿Algún texto más, alguna promesa más de salud, de sanidad? ¿Os recordáis que iba a decir alguna? Es la misma, ¿no? Esa es muy Yo creo que esa es la que más usamos casi todos. Por su llaga fuimos sanados. Pero ¿por qué hay gente con enfermedades muy graves siendo cristianos? Que es que hay mucho de la vista. Yo creo que por eso que no hacemos uso de la confesión, No. que lo dejamos la mayoría de las veces así, Señor, yo creo que tú vas a hacer, pero no lo decimos, no lo declaramos, no lo confesamos. Entonces, claro, la palabra está ahí esperando que nosotros la activemos para que Jesucristo pueda coger esa palabra y hacerla efectiva, para que se cumpla en nuestras vidas, como ha dicho antes. Confesión, confesando, Señor, ¿no? y pidiendo, ¿no? Porque dice la palabra, al que pide recibe, al que busca halla, al que llama se le abrirá. Y entonces yo voy y le digo, Señor, tú dices, al que pide recibe. Entonces tengo que creerlo. Digo, si yo he venido hoy ahora a pedir, pero también tenemos que ser sinceros de que hay unos requisitos, que uno puede venir odiando a una persona sin perdonar a ciertas personas o que venga un día, bueno, Señor, dame esto y mañana te olvidas de Dios. No, tienes que tener una vida consagrada a Dios. Yo creo que esto de la confesión, todo creyente tiene que hacerlo un estilo de vida, algo, claro. Un hábito, algo diario, no solamente diariamente, porque la verdad que eso, yo creo que cambia mucho la vida del creyente. Claro. Entonces yo esta mañana, cuando Dios me había dado la promesa, yo estaba flotando en el aire. Ya el Señor estaba eufórico, ¿no? Diciendo, Señor, me ha hablado y yo ahora tengo algo para yo ahora. Y ahora tengo que negar mis sentidos porque yo seguro que el enemigo va a venir. Estaba diciendo a Pedro, ¿no? O sea, yo solo comenté esta mañana a Pedro, pero digo, ahora el enemigo va a venir a ponerme lo contrario. Va a quererme ver lo contrario. Pero yo voy a tener que hacer como Abraham, andar los pasos que anduvo Abraham, esperanza contra esperanza, creyendo lo que Dios me ha dicho. Y yo quería transmitir eso a la iglesia porque yo le dije a Pedro que no es una cosa para mí personal. Las promesas, Dios te las da, pero es para el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo, entonces yo tengo que transmitir la visión. La visión no es para mí, es para los hermanos, es para el cuerpo. Es para todos ahí en una misma dirección. Entonces, alguien, digamos, como Josué, a Josué Dios le habló y Josué iba adelante y los demás detrás, pero creían, ¿no? Que Josué era el líder, pero no era el importante era el pueblo de Dios. Todos eran el pueblo de Dios, todos eran hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que coger la visión, ¿no? La misma visión que tenemos que tener. Entonces ese mensaje no es para mí, es para creerlo, porque no me abarca a mí, porque yo no soy aquí el elegido, es algo que es de todos, ¿no? Y abarca todo, abarca todos los ministerios, abarca cada uno de nosotros. Eso es muy importante. Sí. Hay otro texto, no sé si Pedro quiere hablar ya, con esto termino, No, sí. que también dice en el Salmo 103, ¿no? El que sana nuestras dolencias. Ese es el que yo quería encontrar. Oye, es que no recordaba. Él sana todas nuestras dolencias. Él rescata del hoyo nuestra vida. Él sana todas. ¿Qué está diciendo? Hay un montón de promesas. Sí, es en el Salmo 103. Él sana todas nuestras dolencias. ¿Qué está diciendo? Está diciendo todas. ¿El qué? Nuestras dolencias. ¿A qué se refiere? No se está refiriendo a otras cosas, se está refiriendo a nada. Entonces, ¿por qué no lo creemos? ¿Por qué no lo vivimos? Algo está fallando. Algo está fallando. Y yo no quiero perderme lo que Dios tiene. No me lo voy a perder. Es que no me lo voy a perder. Es que voy a creer. Es que voy a negar mi sentido. O sea, voy a negar mi sentido y si Dios me dice, tú vas a tener una gran descendencia, la voy a tener. ¿No? La voy a tener porque Dios lo ha dicho. No sé cómo, pero si Dios lo ha dicho, va a ser. Y no es la primera vez que Dios me habla. Yo sé que en 2 ocasiones me ha dicho, ya me habló, hoy me lo ha confirmado más seriamente, pero me ha dicho, ¿no?, que llevaré muchas almas a los pies de Cristo. En 2 ocasiones, en distintos sitios y con distintas personas. Pero como con mi sentido me dice, oye, pues yo no veo nada. A mí esto no me está cuadrando. Mira que ahora estamos llevando evangelismo, todo está sembrando y sembrando. Amén.
pero no ves. Entonces es ir contra la naturaleza, ir contra tu sentido. Tu sentido te está diciendo, pero no está viendo que no consigues nada, pero es que no se trata de lo que tú consigas, se trata de lo que Dios ha dicho. ¿Vale? Pedro, ¿puedes cortar la grabación? Ya cortamos la grabación y si ya...